Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Hace un año y algo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, daba a conocer cifras como estas. Dice, el 77% de la población dominicana, dato tremendo, al 77% de la población dominicana en aquel momento le preocupaba que su hogar no tuviera suficiente alimento. Es una encuesta que se había hecho, que la hicieron varias instituciones. Y cuando un banco de esta naturaleza, una institución, como el Banco Interamericano de Desarrollo, pues se hace eco del asunto, es porque le da crédito, ¿no? Probablemente ellos mismos financiaron la encuesta, claro, desde luego. 77 de cada 100 dominicanos en ese momento, hace un año y algo, tenía esa preocupación de que no llegara la cantidad de alimentos suficiente a su casa, a su familia. Y datos tan importantes como este, dice el 36% de los dominicanos ha reducido la cantidad de comida y el 25% ha reducido la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que come al día. En vez de 3, come 2. Espacía o espacia las comidas, es la frecuencia. Entonces, estamos hablando de datos demoledores que debieron preocupar mucho al gobierno cuando los dio a conocer el Banco Interamericano de Desarrollo, porque en ese momento más del 30%, el 31% de los dominicanos no había superado o alcanzado el nivel económico, digamos, el estilo de vida, etcétera, que tenía antes de la pandemia. Más del 30%. Esto a mediados del 2021 no había alcanzado el nivel que tenía, el nivel económico, el nivel de bienestar o de estar, aunque sea, que tenía antes de la pandemia. También, dato abrumador, porque hay que verlo al día de hoy. Al finalizado el 2022, es decir, en el 2022 se mejoró tanto, cuánto cambió la situación de las familias dominicanas como para que eso que estaba ya auscultando, que estaba comprobando en la práctica estas instituciones que hicieron esa encuesta, pedida por el Banco Interamericano de Desarrollo, para que estos datos cambiaran, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Qué se ha hecho? No. Es importante esto porque ¿qué resulta? Que el gobierno ha estado manejándose con una inflación que este año ellos están contentos. El gobierno está contento porque la inflación de este año anda por alrededor del 8%, 8 puntos, pero alrededor del 8%. Y ellos están felices, pero no recuerdan que los 10 años anteriores, hasta el 2019, la economía dominicana estaba manejando un promedio de inflación de un 4%. Cuando más llegó al 4.4%, 10 años antes. O sea que en este año 2022, que acaba antes de terminar, si nosotros tuvimos una inflación del 8%, es todavía casi el doble de la anterior. Pero eso no es el problema, desde luego. El problema es que los promedios no funcionan, como lo advierten algunos economistas muy serios, por cierto. Algunos economistas muy serios que dicen el problema, y aquí va la cosa. El problema es que el promedio es una cosa, pero cuando usted va a comprar pollo, no es un 10% que subió el costo de la vida. Subió más de un 100%.
porque el pollo estaba a 40 pesos, 30, 35, 40 a lo más. Y resulta que usted ahora tiene que pagar pollo al doble, a 80 y a 100. Y depende también la parte del pollo que usted compra, si lo compra por parte. Así es. Depende de eso también. Y si usted el aceite lo compraba a 150 pesos antes, el galón o el medio galón costaba 150 y usted va ahora al supermercado y está en 300 y en 350 y cuidado. Y si usted va a comprar huevo, está al doble. Y si usted va, en fin, esa es la situación, la inflación que padece el pueblo, que padecen las familias dominicanas, no es un promedio de un 8%. No. Y lo que es peor es que el gobierno ha dicho que importaba, dio orden de importación de productos agropecuarios que se producen aquí, dicho sea de paso, valga la redundancia. De bienes que se producen aquí y muy bien. Y lo que hizo fue importar. Por lo tanto, importó inflación. Porque fuera de aquí hay una situación que en algunos casos pues, es parecida a la que tenemos aquí. Vaya usted a ver por qué no viene a cuento que nosotros nos metamos en eso. Pero usted está importando inflación y está descuidando a la producción nacional. Además, como lo han denunciado aquí varios especialistas que vienen con frecuencia a hablar de estos temas. O sea, lo que ha hecho el gobierno no ha servido para resolver este grave problema del pueblo, de las familias dominicanas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar? Porque estamos mirando el aumento de los viajes ilegales. Ahí estamos viendo varios jóvenes que murieron, otros que se salvaron, los pudieron salvar de una de esas yolas que se iba para Puerto Rico. Y desde luego estamos viendo, hay una crisis internacional seria que además está provocando y puede y seguirá provocando situaciones graves. En los mismos Estados Unidos y en varias partes del mundo ya está provocando olas de despidos masivos. Tener un gobierno que no sepa lo que está pasando aquí y que no sepa lo que está pasando en el mundo o que le importe un comino lo que pase aquí como lo que pasa en el mundo, nos sirve como premonición. ¿A qué estamos convocados todos? ¿A qué están convocadas las familias dominicanas? A pasar momentos muy serios, muy difíciles, probablemente mucho más difíciles de lo que hemos estado pasando en estos casi 2 años y medio que van de esta administración, de esta gestión que no ha dado pie con bola, lamentablemente, a la hora de manejar esta situación que se nos viene encima y que vemos la desesperación de la gente donde quiera. En los barrios usted ve jóvenes zafaconeando, que usted no los veía antes. Zafaconeaban los que usted veía zafaconeando, porque más o menos el mismo tipo de gente, pero usted ve nuevos y son jóvenes, incluso. Los he visto yo, no estoy hablando de que he oído hablar, no, yo he visto personas zafaconeando en los barrios. Pero ustedes están mirando todo, y estamos mirando todo en los periódicos, en la televisión, en la radio, los embarques de personas saliendo en grupos hacia dónde, hacia Puerto Rico, o hacia donde crean que pueden, por los medios que sean, ganarse la vida, porque sienten que aquí cunde la desesperanza, quiere decir eso, cunde la desesperanza. Y es premonitorio, por lo tanto, lo que uno está viendo. Ojalá que no pase de ahí. Mira, Bienvenido, Guillermo, ojalá. como siempre. Como siempre.
Yo quiero referirme a dos temas principalmente. Darle continuidad a lo que tú planteas y luego responder a qué es que estamos convocados. La realidad es que se ha querido vender la idea de que la inflación es importada, pero en realidad lo que se ha dicho es que es exógeno, Sí, que es un factor exógeno atribuible a la guerra de Ucrania, aunque ya de ella no se habla. No hay forma de seguir con el cuento de la guerra de Ucrania, con la que ya no se duerme ni a los niños, porque sus efectos están particularmente concentrados en dañar la propia economía de Rusia y la calidad de vida de la comunidad europea. Y naturalmente la secuela o lo que tiene eso en la población ucraniana. Y por lo tanto, en verdad nos resulta bastante lejana y ajena aquella cosa. Porque incluso a los Estados Unidos de Norteamérica lo que les resulta esa guerra es beneficiosa. Por lo tanto, no es un choque externo para su economía y no lo es para la nuestra. Y eso debe de quedar claro entre la gente más o menos avesada o seria o preocupada también. Atribuible a la crisis de ya no solo de los commodities, sino a los resultados de la cadena de distribución post-COVID, por los efectos de la pandemia, que la pandemia trajo en el comercio internacional, que encareció el transporte y creó tapones, digamos, entaponamiento, y eso elevó los costos marítimos, los costos que es por donde fundamentalmente se mueve la mercancía y se mueven los llamados commodities, materia prima en general, para cantidad de cosas, incluyendo para el pollo, cereales y demás, que tienen que ver con la fabricación en serie de la industria avícola y de otras naturalezas. Pero la inflación es, en el caso nuestro, resultado de una política monetaria que se corresponde con las expectativas que se crearon, las autoridades gubernamentales de cómo debía comportarse la economía. Y queda claro que por más vueltas que le den y por más espectacular que haya sido la recuperación de un sector importante, ciertamente, como lo es el turismo, en el conjunto de la economía dominicana, queda claro que no ha sido suficiente. No ha sido suficiente, ni siquiera con la friolera, con la cantidad inmensa de recursos que han sido tomados a manos llenas, por las autoridades, tanto del Banco Central como del gobierno. O sea, que no les ha faltado dinero para mover la economía. Y aún así nos están hablando de una inflación promedio de un 8%. Vaya usted a ver eso en el lenguaje de las autoridades monetarias y financieras del país. Eso es manejable siempre y cuando esté por debajo de 2 dígitos. La economía popular se la está llevando el diablo. Esa es la realidad. Ustedes pueden decir que una cosa sí, que una cosa no. No, todo. Y la han dosificado, lo que te indica que no es el resultado de una cosa como tal,
de una fuerza y de un choque externo. Es que usted va hoy al supermercado, usted habla del pollo, el pollo, pero vamos a hablar de la carne de res, que no solo de pan vive el hombre, que no solo de pollo vive el dominicano. Y eso es en todos los rubros agrícolas, y es en todos, absolutamente todos los precios de mercancías producidas en el país o importadas. Y no tiene nada que ver eso con ese promedio que te establecen, ni con esa canasta básica supuesta. De tal suerte que en verdad la economía del pueblo, es decir, el poder adquisitivo del salario de la mayoría de la clase trabajadora dominicana, se ha reducido de una manera brutal, sin que al gobierno le importe poco, porque a todo esto, la gran inversión en publicidad gubernamental, que es una cosa que nadie sabe por dónde ronda ni por dónde anda, está dirigida a decir que bueno, que las cosas cambiaron, y de eso quiero hablar posteriormente, para mejor, que todo ha cambiado en cuestión de 2 años para mejor, y que aquí hay recursos, que la economía nuestra es una economía ajena a cualquier tipo de problema y de choque, que el turismo se ha recuperado espectacularmente, que como nunca se está construyendo en el país, que las remesas no iban a caer, aunque se han reducido, y dicen que por los problemas que hay en Estados Unidos, pero ni siquiera durante el periodo mismo de la pandemia y el año posterior hubo reducción de las remesas, y todo lo contrario, hubo aumento de las remesas que llegaron. Entonces, en verdad lo que hay que destacar es que al pueblo dominicano se le está engañando con respecto al presente y al futuro inmediato. Se le dice que todo cambió para mejor, que todo está mejor, que eso es una bagatela, ese 8% de inflación, que resulta ser que no se corresponde con la realidad, porque todo, y fíjate que ya ni siquiera del pan se habla. Vaya usted a ver, ¿por qué no hablan del pan? ¿Qué cuesta hoy un pan? Un pan de agua en los colmaditos, están a 2 por 15. Sí, pero ¿y de qué tamaño? Oh, bastante más pequeño. O sea, es un efecto combinado, aumento de precios y reducción del tamaño del pan. Y esto es en cuestiones clave, porque antes nada más se hablaba de pan. Cuando el pan subía, eso era lo que medía el nivel de inflación. Eso es como en Estados Unidos, la medición aquella de qué te cuesta un hamburger. Si el hamburger está más caro, en esa misma proporción aumentó el costo de la vida con un hamburger. Bueno, ya nada más se habla del pollo. Nada más se habla del pollo, pero resulta ser que no es verdad que ahí eso es un 8%, que no es verdad. Y en los alimentos básicos, en todos los precios se han disparado. Yo creo que hay que destacar la falta de transparencia en la comunicación gubernamental, la falta de respeto a la inteligencia del pueblo dominicano, que usted es capaz de decirle que las cosas están mejor, aunque todo indique y el bolsillo sepa. Y fíjate que estamos hablando de la gente que está en edad productiva, laboral, y que depende de un salario formal. Que no estamos hablando del grueso, porque esa es la otra trampa de los benditos economistas. El 60% de los dominicanos no tienen un salario fijo. No están en la economía formal, sino en la informal. Sobreviven en la informal, pero resulta ser que nada más se te habla de cómo afecta el ingreso. El ingreso del que está en lo formal, cuando el resto de la gente no vive esa realidad. Y esa es la realidad que uno ve cotidianamente ya, e incluso siente la protesta y la incomodidad de la gente en los centros comerciales
donde se expenden las cosas, donde compra el pueblo, el trabajador y no trabajador, empleado y desempleado, y ahí es donde tú sabes que la gente ha reducido su capacidad de compra de una manera brutal. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva que seguimos aquí en Ojalá. Tele Santo Domingo es cultura. En Tele Santo Domingo somos historia. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.